Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, ¿cómo está? Pues ya te tengo que saludar muy contenta porque si no dicen que te maltrato, ya ves. Y No, tú pues, que no te quejas, quéjate. No, pues yo no me quejo, maestra, ¿para qué me quejo? Porque van a pensar que si de veras te trato tan No, mal. usted nunca me ha tratado mal, jamás. Pues estás muy grandecito para flipar, No, ¿no? sí, ya estoy más hervido que las papas de la abuelita, pero me maltrata más el Paco que usted. Exactamente. Sí. Ah, o sea que sí te maltrato. No, o sea, me refiero a que el Paco es más fácil que me maltrate el Paco que usted. Yo. Sí. Para que no se compren historias, de verdad. Las que vamos a platicar ya son suficientemente trágicas. No, maestra. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, maestra? Pues resulta que ahora en el mes de mayo, fuera de un deportivo, está la magistrada que tenía desafortunadamente el nombre de Oyuki Ramírez. Ella es una mujer de 45 años. Esta magistrada, pues ya tenía más de 20 años de carrera, una mujer, pues se habla bien de ella, trabajadora. Creo que nos va a dar una lección y vamos a tener que unir a otros casos para entender por qué a veces las mujeres, siendo madres, responden de una manera ante un peligro y por qué otras no lo hacen. Esa está buenísima porque, ahorita que usted nos va a narrar de manera magistral los dos opuestos, que más al rato vamos a escuchar de su narrativa, la cuestión de la omisión o de la falta de cuidado o el descuido, a diferencia de cómo hay madres que dan la vida por sus hijos. Hay madres que hasta se quiebran me acordé ahorita de una situación de una mamá que me saludó y es bien triste cuando llegan a la morgue a decir, es que vengo por mi hijo. Híjole, son de las experiencias más feas que uno como profesional puede escuchar. Y ahorita, perdón, me disocié, pero me acordé de las palabras que me dijo una mamita ayer y sí me dejó... O sea, apenas. Apenas, sí, me dijo, vengo por mi hijo, doctor, y sí, se siente muy feo. Y aquí la recomendación para alguien que ha perdido un ser querido, que vayan con un tanatólogo. Ya ve que usted está haciendo incluso el diplomado en tanatología, por lo mismo que es bien importante, para que todas las personas que están ahorita con un dolor y que no lo asimilan todavía porque están resolviendo trámites pendientes, traslado de hospital a funeraria, toda esta cuestión, o con algún trámite notarial, sí es importante que después de que terminen todo esto, acudan con un tanatólogo porque todavía no les cae el golpe tan fuerte como es la pérdida, porque están concentrados en resolver, pero ya una vez que resuelven, van a tener pues probablemente el duelo muy, muy pesado. Entonces sí es importante que vayan con un tanatólogo para que ayuden a que sane esta herida, que lamentablemente siempre va a estar el dolor, pero para que sigan con su vida pues lo mejor posible. Porque fíjate que la maestra lo que nos dice mucho es que antes de entender el por qué, a mí me gusta mucho ella porque no habla de un para qué, sino habla de primero, antes de que la terapia te ayude a entender qué fue lo que pasó, entender qué te está pasando a ti. Sí, exactamente. Para que con esto entiendas las fases de tu dolor y no solo eso, sino las personas que se quedaron, las que están pasando por el mismo proceso, se puedan entender y puedan convivir, porque hay veces que una persona se puede brincar un proceso y la otra está más tiempo y entonces empieza a haber conflictos porque uno no entiende por qué sigue sufriendo, por qué el otro está enojado, por qué el otro no lo acepta, por qué el otro está buscando muchas más razones, está culpando. Entonces, creo que sí es bien importante esta terapia que da la tanatología porque te ayuda a entender
el proceso que estás viviendo, ni siquiera es lo que pasó, sino lo que vas a afrontar y cómo afrontarlo. Sí, claro. Ahora, con lo que usted comentaba, bien importante porque vea cómo esta mujer que se borra su vida de ella prácticamente por salvaguardar la vida más importante para ella, que es la de su hijo. Entonces, ahorita vamos a explicar que probablemente la liberación de adrenalina que tuvo tras recibir los múltiples piquetes fue tanta que en un momento determinado, tal vez porque no hay como un estudio tan contundente porque es dolor y el dolor es subjetivo. Es a lo que voy. Hay una escala que nos ayuda a nosotros como médicos, pero es muy subjetiva. Usted va con un médico que tiene usted un cálculo renal, es decir, una piedra en el riñón, tiene el dolor, o mucha gente que ha tenido una piedra en la vesícula, y que cuando come grasa está ahí, con el dolor y se revuelcan de dolor. Yo puedo llegar y decirle, maestra Vilma, ¿cuánto le duele del 1 al 10? Y usted va a decir, 11. Y tal vez alguien va a llegar con la misma sintomatología y va a decir, no, pues a mí me duele un 5, o sea, sí es soportable, pero depende del umbral. Por eso el dolor nos ayuda mucho, pero también el dolor es subjetivo. Claro. Es decir, cada quien lo va a sentir como lo percibe en su mente, porque el dolor finalmente se registra en el cerebro. A pesar de que nos duele en el dedo, está el receptor que viaja de manera milisegundos, que se llama tracto espinotalámico lateral, que es una serie de cables, por decirlo así, que van a percibir tacto, dolor y temperatura. Por eso es que cuando usted se quema, ejemplo, va a voltear una tortilla y los que no ponemos comal, por ejemplo, que es directamente a la lumbre, metemos los dedos y esa flamita que nos quema es inmediatamente la reacción que tenemos porque es tacto, dolor y temperatura. Eso es un sistema que maneja nuestro sistema nervioso central, que va a tener que viajar de manera rapidísima, hace el registro que esto causa dolor y de manera rapidísima, en milisegundos, manda la señal motora para que entonces nosotros hagamos la actividad muscular y quitemos la mano. Entonces, aquí a lo que voy es que imagínense la liberación de adrenalina que tuvo esta magistrada para tener el temple de agarrar a su bebé con las picaduras de las abejas, que ahorita explicamos un poquito de la biología de estos insectos, cómo lo coloca en el vehículo y se vuelve a salir y vemos cómo va caminando. Entonces es increíble lo que se observa, o sea, el manejo de que su cuerpo liberó tanta sustancia que en ese momento no muy seguramente, tal vez al principio sí tuvo dolor, pero ya después con ver la necesidad de sobreproteger a su hijo, bueno, más bien, perdón, protegerlo, ese dolor en ese momento probablemente no lo registró. Sí, fíjate que este pasado 3 de mayo en Zacatecas hay un torneo en el cual se encuentra la magistrada con su familia. Salen ya de este torneo y están en este deportivo. Y de pronto viene hace muchísimos años, yo creo que yo tendría como 14 años. Y me acuerdo que estábamos en Tequisquiapan y te lo juro que lo estoy viendo. Estábamos comiendo en una terraza con mis padres, mi hermano y yo. Y de pronto se empezó a oír, pero era algo impresionante. Oh. De pronto pasó una nube, no te puedo decir de qué tamaño, pero yo me acuerdo que era muy grande, sí. Todo era como café. Iban juntas, era todo un enjambre de abejas. Y pasaron por encima de nuestra cabeza. Me acuerdo que mi papá nada más nos dijo, no se muevan. O sea, quédense como estamos sentados. Pero lo que más me acuerdo fue del ruido, de ¿cómo se dice? Como, pues son las alitas, ¿no? Los que hacen este ruido. Pero en verdad, unido todo este enjambre, el ruido es que te paralizaba. No, y pues solo nos pasó por la cabeza. Ahora imagínense que está magistrado que está saliendo de un evento, que posiblemente sus ojos están en su hijo, en sus acompañantes. Sí. De pronto empiezan a oír este ruido que empieza pues como a llegar ante ellos.
Y yo creo que en el momento es tal el impacto que no te esperas, porque si tú ves una abejita o ves una avispa, lo primero que hacemos es correr Sí. o empezar a manotear. Estaba viendo un TikTok de un apicultor. Sí. Incluso enseñó fotos de hace varias ocasiones que él ha estado a punto de morir. Primero se hablaba de que habían sido alrededor de 300 picaduras. Después se hablaba de 150. No es que sea menor el problema. Ya a partir de las 100 estaba diciendo que ya no era necesario que tuvieras un problema ante el veneno, o sea, una alergia, ¿no? Que ya era suficiente porque lo primero que dice, cuando estemos en una situación así, lo peor que podemos hacer es empezar a manotear. Porque dijo algo que a mí me impactó, y es que las abejas hoy en día están muy africanizadas, por lo que ya en su gen viene que son violentas. Aunado a que las condiciones del ambiente empecemos nosotros a gritar, a tratar de echarles algo, a quitarnos la ropa para empezar a pegarles, pues esto lo único que hace es que las violenta más. Sí. Y entonces se van a ir contra el foco de atención, que es el peligro porque se va a oír extraño, pero pareciera que nos tienen más miedo ellas a nosotros que nosotros a ellas. Sí, porque incluso nosotros, digo, con todos los insectos, claro, voy a hacer algo muy, muy ignorante aquí, pero la mayoría de los insectos pues, nos ven a nosotros como gigantes. Claro. De hecho, apenas salió en redes sociales la foto de una araña o lobo. No. Sí, digo, No lo soporto las arañas. Eso sí me da miedo, ¿eh? Pero fíjese que a mí también me dan mucho miedo, pero las arañas lobos son estas arañas que les llaman, no las patonas yo las quiero mucho porque me dan mucha ternura que Sí, están esas son ahí. simpáticas. Sí, son simpáticas. Ajá. Igual la saltarina. Ah, sí. De hecho, dicen que la araña saltarina es uno de los arácnidos más inteligentes. ¿Sí? Porque incluso llegan a hacer un poquito de registro en su memoria con la persona que convive. Las están Sí. poniendo como mascotitas. Exactamente, sí, Ajá. porque no son venenosas Sí. y de hecho son muy tiernas. Sí. Hasta incluso hay una caricatura de la araña saltarina y la historia de este creador de la araña, de la caricatura, dice que porque su hijo le tenía miedo a las arañas y por eso decide hacer la araña saltarina en caricatura. De hecho es muy simpática la caricatura, pero a lo que voy es que la araña lobo es esta araña grandota que vemos que le llamamos capulina, que la verdad sí impone porque usted la ve cuando sale corriendo y es una araña que sí se mueve muy Ay, rápido y no, está grande. no. De hecho es un color café un poquito oscuro. Sí, no. La tarántula es más grande, pero aquí en México hay que tener cuidado nada más con dos tipos de especie de arañas. Lo que es la viuda negra, que todo el mundo recordamos que es esta araña con un vientre muy grande de color negro y que tiene un reloj de arena en el abdomen de color rojo. O incluso está la viuda marrón, que es una variante de la viuda negra. Y la otra que es súper peligrosa también es la araña violinista. Sí. Que hay que tener cuidado en donde hay lugares oscuros y que no se han movido porque justamente al meter las manos a veces puede estar ahí la araña violinista. El problema es que en el caso de la violinista no se siente el dolor, tal vez en el piquete, pero no va a generar alguna reacción sino hasta días después. ¿En serio? Sí, por la sustancia que va liberando que empieza a necrosar el tejido lleno de proteínas. Hay gente que ha perdido extremidades porque el veneno va subiendo, porque se mete también al sistema sanguíneo de los pequeños vasos y genera lesiones en las proteínas. Hay que debridar, o sea, hay que quitar tejido muerto. Hay una colega que lamentablemente hace años tuvo una mordida y tiene una cicatriz tremenda. ¿De veras? Sí, porque las violinistas son muy peligrosas. Entonces, recomendación: mover con mucho cuidado. Le platico rápido, hace poco llegó un instalador de estos cables de estas compañías de televisión. Ajá. Y estas personas, observé muy bien que llegó y quitó esta tapa del contacto donde meten ellos los cables. Ya ve que son unas como especie de contactos de luz Sí. que también van empotrados donde meten el cablecito. Veo que agarra con mucha confianza, lo destapó y metió los dedos. Entonces yo me le acerqué y le dije, oiga, ¿nunca lo ha picado alguna araña?
Entonces ya se me quedó viendo y me dice, no había pensado en eso. Ay, no inventes. Sí, le digo, tenga cuidado, le digo, porque como son cajitas que están ahí tapadas y en una construcción han tenido meses o semanas, pues puede haber un arácnido Claro. que al rato le pique, y si es una violinista, pues va a tener hasta que puede perder la mano. Ya agarró y me dijo, no, pues muchas gracias porque nunca lo había pensado. Entonces, a lo que voy con esto, y regreso un poquito rápido para regresar a lo de las abejas, la araña lobo es uno de los arácnidos que se alimenta de las arañas violinistas y de las viudas negras. Entonces, crees? sí, entonces la araña lobo no es venenosa. Pero a lo que voy con esto que comentábamos de los insectos, de que nos tienen miedo, porque pues sí nos ven como gigantes, y en redes sociales le toman la foto en ese momento a la araña lobo cuando se está acercando a la persona con el celular y se le ve la carita con un miedo, o sea, se ve Ay. la arañita así, o sea, impresionante la araña, pero se le ve el miedo de que se está acercando un gigante con un objeto, que bueno, la araña no sabe que es un celular, Sí, pero es un objeto que pero la es puede un objeto que lastimar, para ¿sí? ella es una amenaza, y se le ve el miedo a la araña. Entonces, a lo que voy, si ven este tipo de arañas, las capulinas, no son venenosas, nada más reubíquenlas. Las capulinas, Las capulinas, no, porque las capulinas es la araña lobo. ¿no? Ah, ¿es que Sí. se llama igual? Es que en México le llaman la capulina, Ah, ya, que son ok, estas ok, arañas grandes, que son como, no tan el tamaño de una tarántula, pero sí son cafés grandes y se mueven rápido. ok. Ay, no. La araña violinista es como el del tamaño de una moneda de 2 pesos. Es muy chiquita. Son como de color cafecito. Cabe entre una moneda de 5 y una de 2. Y para ti eso es chiquito, me quiero morir. Es que con sus patas, ese es lo que es el tamaño de la violinista. Y la van a reconocer porque cuando obviamente usted la ve y está quieta la araña, tiene un dibujo como de un violín. violín entre los ojos. Entonces, esa sí es muy peligrosa. Y la viuda negra es característica, es negra y con un abdomen muy grande. Sí. Pero es negro intenso. La araña lobo no, la araña lobo es una araña café con patotas, y lo que espanta es el tamaño. Esas no son venenosas y esas ayudan a combatir la plaga de cucarachas, viudas negras y violinistas. Por eso es que la araña lobo no la maten, nada más reubíquenla. Sí va a costar un poquito de trabajo porque se mueve rápido, pero no son venenosas. Entonces, le va a ayudar. Ay, no, yo paso sin ver, no. Rápido le comento nada más para que la gente se ría. Ahí donde de repente iba a dar clases a una capacitación, había una bodeguita y yo me hice amigo de una araña lobo. Bueno, yo, porque la araña no creo que fuera mi amiga, pero la araña estaba dentro de una como cortinero, y cada vez que yo llegaba y prendía la luz, se asomaba la araña. Y se me quedaba viendo ahí como unos 5 minutos y ya veía lo que yo estaba haciendo y se volvía a meter. Y eso era de cada tercer día. Yo llegaba, prendía la luz, se volvía a asomar la araña, me veía y se volvió a meter. Fue bien curioso. Ya después la dejé de ver. Tal vez migró o murió, pero... La aplastó el siguiente maestro. No, espero que no, porque era muy simpática la arañita. O sea, se asomaba y se volvió a meter. Pero regresando a esto, maestra, de la cuestión de que los insectos, pues más que nada atacan porque nos ven como amenaza. De hecho, hay insectos muy tranquilos, pero cuando uno, ejemplo, si aquí hubiera una abeja y yo voy y sin darme cuenta meto el dedo y jalo, pues obviamente la abeja, por reaccionar, por conservar su vida, me va a picar. Híjole, pues yo no sé. Te digo que este apicultor decía que no empezaras a echarle raid si tuvieras por Sí. ahí, porque la iba a poner más agresiva. Sí, claro. Que el agua tampoco era, digo, en cantidades muy grandes, pues pudiera ser una ayuda, pero si tú empezabas a echarle agüita, todos los elementos que no los paralizaran al bichito iban a hacerlo más agresivo. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que decía que cuando llegaran a haber piquetes, lo primero que tenías que hacer era cubrirte el cuello, cerrar la boca y cualquier tipo de orificio, si es que ya estabas desorientado, empezaras a taparte todos los orificios, porque había casos que se llegaban a meter directamente en la boca y llegaban a picar. Y entonces eso pues era pues obviamente mucho peor. Y otra cosa decía que si veías el aguijón, lo agarraras con algún elemento, pero que no lo
apachurraras porque la bolsa de veneno estaba ahí y que tú solo podías provocar que empezara a correr el veneno. Sí. ¿Qué es lo que hace Yuki cuando ve, precisamente como bien dices tú, que viene todo este enjambre de abejas? Porque pensemos que no era una, no eran 10, no eran 100. Eran cientos de estas abejas encima de ambos. Ella se quita su sudadera y va en una especie de ropa pues deportiva que la hace muy delgadita, cubre a su hijo, como bien dices, lo lleva hacia el automóvil, lo deja. Pero lo que a mí no me queda claro es por qué se volvió a salir. Sí, yo también digo, perdón lo que voy a decir con todo respeto, pero ya cuando uno desde aquí, pues digo... Sí, lo vemos muy fácil. Lo vemos fácil, ¿no? Pero sí la pregunta que mucha gente nos haríamos es, ¿pero por qué sí salió? Porque finalmente en el video se ve que está también su papá. Sí. Pero, digo... Y los dos están... Sí, pero perdón por la ignorancia, parezco el Pato Lucas. Perdón por la ignorancia, pero yo veo que el señor ahí se quedó. Sí. Y la magistrada siguió caminando. Probablemente para pedir auxilio. Pero aquí, digo, perdón, es muy fácil decirlo de retroscopio, pero viene la pregunta, ¿por qué se salió exactamente? ¿A qué se salió? ¿Por qué? ¿No? O sea, esa era la pregunta. Pero a ver, una cosa que yo estaba analizando cuando vi que ella como que regresa al ambiente del peligro. Sí. Una, ¿qué es lo que pasa si yo tengo, no sé, no importa que tengas 5, 12, 20 o 50 años y nunca te ha picado una abeja? ¿Cómo sabes que eres alérgico a las abejas? Ah, esa es muy buena. Una no se sabe, porque aquí la pregunta es, yo le preguntaría a usted para hacer este ejercicio y que la gente nos apoye. ¿Usted sabe a qué es alérgica? Sí. ¿Pero cómo se enteró? Pues porque un día me tomé el medicamento, se me empezó a inflamar la garganta, ya no podía con la lengua, me empecé a ahogar, fui al hospital y me dijeron que había sufrido una alergia. Sí, perfecto. ¿Pero esta era la primera o ya la segunda o la tercera? No, ya había tomado anteriormente. Gracias, le agradezco porque aquí vamos a desglosar algo bien interesante. Todos nosotros realmente no sabemos a qué somos alérgicos hasta que se nos presenta la alergia. Okay. Alguien va a decir, oye, pero voy con un alergólogo. Órale, va. Pero el alergólogo nada más va a hacer la reacción para ciertas sustancias o ciertos elementos. Pero contra todo lo que estamos expuestos en el ambiente, pues es imposible. Sí, claro. Ahora, ¿usted qué es lo que pasó? ¿Tomó la penicilina o la amoxicilina, lo que usted quiera de antibiótico? O es más, hasta un chocolate, un cacahuate, lo que usted quiera. Y en ese momento, la primera manifestación, que esto es bien importante mencionarlo, la primera manifestación es que usted tal vez le dieron ronchitas o le dio comezón, que es el famoso rash cutáneo. Le dio comezón, le dio un poquito de salpullo, dijo, no, pues igual agarré polvo, pero ya me bañé y se me quitó. Esa es la primera manifestación de que el medicamento o la sustancia extraña para nuestro cuerpo ya nos está haciendo una reacción, pero nosotros no nos damos cuenta, nos da mucha comezón o nos da calor. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a la segunda toma, como el sistema inmune va a ser más agresivo, la primera lo manifestó con una cierta agresividad. Es como la abejita. Ya picó. Y entonces nuestro sistema inmune dice, aguas porque esto no va conmigo. Te voy avisando. Ya está la manifestación. Traducido en un lenguaje no técnico. Luego, vuelve a tomarse usted, a los 6 meses se enferma de faringoamigdalitis, de otitis. Entonces va y dice, ok, penicilina, y se la toma. ¿Y qué cree? En ese momento le dio una alergia más agresiva. Ya se llenó todas las manos, los brazos, ya le dio mucha comezón y usted puede decir, es que tal vez comí, ejemplo, carne de cochinito y tal vez eso me hizo daño porque lo mezclé con el medicamento, pero esa segunda exposición a esa sustancia, su cuerpo le va a mandar otro segundo aviso más fuerte, a ver, entiende y le va a pegar, entonces ya es una manifestación más agresiva. Usted no se dio cuenta porque tal vez lo atribuyó a la comida, al sol, lo que usted guste. Alguna gente va a decir, no, es que chascarrillo, pero están haciendo un mal de ojo, ¿no? Pero vuelve a tomar usted penicilina, ejemplo, en 7 meses después, y entonces viene algo que se llama choque anafiláctico. Se le va a inflamar la lengua
no va a poder respirar porque la laringe se le va a inflamar y no va a poder respirar, va a tener un estridor que se llama el sonido y entonces hay que llevarla inmediata, va a empezar a lagrimar, va a empezar a toser, va a tener náuseas, se va a desmayar probablemente, entonces hay que llevarla al hospital porque eso es una urgencia médica. Esto es importante para las amigas enfermeras o que algún amigo relacionado a las ciencias de la salud que lo saben muy bien, pero si alguien tiene alergia, siempre es importante tener un medicamento, como por ejemplo dexametasona en su casa, una ampolletita, si saben inyectar, vayan con algún médico. Oye, ¿qué me recomiendas? Tengo un primo que le gustan mucho los cacahuates, pero es alérgico y de repente se le ha ido que... A mí me ha pasado con amigos que de repente son alérgicos a la nuez y de repente están comiendo una paleta galleta, de chocolate, sí, claro. se les olvidan y empiezan, y entonces rápido hay que poner un ejemplo, la dexametasona, se inyecta, si no alcanzan a llegar al hospital, porque a veces la reacción es muy agresiva, quedan inconscientes y en lo que llega la ambulancia, entonces, ¿qué es recomendable? Trasladar inmediatamente al paciente a un hospital, no a un centro de salud, no a una clínica particular porque a veces, o a un consultorio porque no tienen este medicamento a la mano, siempre es un hospital. Entonces las personas que se sepan alérgicas a algo o que ya empezaron a notar ronchas o comezón, vayan a que se les haga un estudio porque pueden al rato, o tal vez échenlo en saco roto, pero sí tener loratadina en tabletas, sí. Que si la loratadina Tener una sirve. loratadina ahí a la mano no hace daño. De hecho, eso se manda como medicamento para cuadros gripales. Lo que se compran con su antigripal, que a muchos les da mucho sueño porque son 3, 4 fármacos, compren una loratadina en una tienda Sí, incluso vale de la 30 botarga, pesos, vale como sí. 30 pesos, y siempre tráiganla. Si llegan a tener de repente comezón y los granitos y falta de aire, entonces inmediatamente, si no tienen en ese momento la dexametasona, tómense 2 loratadinas debajo de la lengua, pero para que el medicamento empiece a hacer acción rápida. De eso a nada es mejor eso. Entonces, sí, dígame, maestra. ¿Y la gente que dice de la leche? No, en muchos casos no funciona porque ahorita vamos a ver que esos son mitos. Entonces, incluso para cuestión de venenos, lo peor que pueden hacer en algunos es dar leche, porque incluso puede haber una reacción con esta sustancia que provoca un efecto más devastador. Entonces, ejemplo, en los venenos, oye, ya se tomó un montón de pastillas, pues dale leche. No, agarren y llévensela al hospital, porque incluso puede haber sustancias tóxicas que ingirieron con fines para autoeliminarse, Sí. que hasta incluso hacer un lavado gástrico puede ser mortal. Por eso es importante llevarse a ver qué se tomó, está inconsciente, pues acá están las cajas, agárralas y llévalas inmediatamente al hospital con el paciente y con el medicamento o la sustancia, para que el médico, entonces, hay toxicólogos que son médicos especializados en toxicología, ven inmediatamente lo que ¿sabes qué? No hay que darle lavado gástrico, hay que meter esta sustancia, muchas veces de soporte para que no entren en un paro cardíaco. Este joven, te digo, que estaba hablando de las abejas, estaba diciendo que por favor, que nos rogaba, que lo ha visto cientos de veces, a personas que ven un panal y con una escoba lo empiezan a golpear, le echan agua, que no lo hiciéramos. Que hay profesionales, y yo los he visto, a los bomberos. Sí. Tú le hablas a los bomberos y eso a mí me consta, que tú les llamas y dices, hay un panal y vienen de inmediato. Y ellos saben cómo retirar el panal completo o, bueno, lo que ellos saben Sí, hacer. consideren. El problema es cuando nosotros pensamos que por ser estos animalitos o estos insectos, nosotros los podemos manipular. Si se habla, ahorita estábamos diciendo, si ella ingresa al auto, yo no sé cuántos metros realmente, porque como que el video que vemos, que hemos visto todos, es de unas personas que están dentro del auto y están narrando los sucesos. Sí. Cuando a ella la vemos estar en este enjambre, luego se quita el suéter o la chamarra, cubre a su hijo, lo mete al auto. ¿Tú no crees que del lapso que empezó el ataque a que ella logró meterlo, ya era tal el efecto del veneno que ya iba desorientada? O sea, sus últimas fuerzas
las llevó para dejar al niño y ya no supo qué hacer. Ah, esa es buenísima. Mire, yo humildemente voy a contestarle esta pregunta. Si me lo permite, voy a mencionar aquí 3 elementos importantes. Los artículos, de hecho, voy a recomendar uno rápidamente. Se llama Envenenamiento masivo por abejas, Archivos de Medicina de Urgencias de México. Es un artículo muy bueno, muy bonito, por si gustan leerlo. Es del 2025, o sea, no es un artículo viejo. De hecho, es un muy buen artículo, se lo recomiendo, vuelvo a repetirlo. Envenenamiento masivo por abejas de Archivos de Medicina de Urgencias de México. Casos clínicos por el doctor, uno de los principales que voy a mencionar porque son varios colaboradores, pero Jorge Guillermo Pérez Tuñón, Ernesto Zoé Vadillo, y bueno, hay otros 5, pero voy a mencionar estos 2 por si buscan encontrarlo en internet. Ahí está, y está padrísimo, está muy fácil de entender. Mire, primero partimos de que la mayoría de los artículos médicos mencionan que se tiene que dividir en ver el paciente. Este artículo hace una clasificación muy bonita en que si son picaduras de menos de 50, más de 50 o incluso ya escenarios trágicos de un envenenamiento masivo por más de 500 picaduras, que sí se da. Ahora, primero que nada, maestra, hay que ver la diferencia entre lo que es un choque anafiláctico y un envenenamiento, porque ella duró varios días en el hospital, que ahorita usted nos dice estos días que estuvo ahí en el hospital, pero a lo que voy, un choque anafiláctico por parte de ella, se descarta. ¿Qué es el choque anafiláctico? Lo que hace ratito platicábamos. Llega un momento en que llega con un solo piquete, la abeja pica y entonces en ese momento tenemos la inflamación de manera aguda. De manera aguda se caracteriza como unos 30, 40 minutos. Desde la sensación, ojo, y esto es importantísimo, si a alguien lo pica un insecto o come alguna sustancia, ejemplo un camarón, y empieza con una cierta como garraspera en la garganta o siente muchos pelitos, esto es inmediato de que vayan al hospital porque ya nos está avisando que ya viene una reacción muy agresiva en cuestión de alérgica. Siente primero los pelitos, después empieza como a tener un poquito de obstrucción, algo que como presiona, luego empieza a escucharse la voz ronca. Esto es ya de urgencia. Si usted escucha al familiar, maestra Vilma, es que siento como garraspera, esto es ya, o sea, ya no se queden ahí, váyanse inmediato, no esperen a la ambulancia, es como un vecino, a ver, llévame al hospital, me voy a entrar en un colapso, es rápido, ahorita llévame, porque entonces después del estridor laringio de que la voz así, ya después ya no voy a poder respirar, se me va a cerrar tanto la laringe que dejo de respirar. ¿Pero es porque se inflama? ¿Se empieza a inflamar? Se llama edema, se edematiza la laringe, la epiglotis, deja de respirar, empieza a haber una secreción masiva de líquido, que era lo que platicábamos con el caso del hantavirus, ¿se acuerdan? Que afortunadamente ya no ha habido, ya se están deteniendo los casos, porque ahorita el problema, el ébola. No, bueno. Pero si se da cuenta, ya estamos saliendo de la brecha. Ya nos va a acabar el mundo ya. El líquido, entonces, como platicamos en el hantavirus, que el edema pulmonar, entonces esta inflamación de manera aguda va a ser edema pulmonar. Entonces por eso es importante que vayan con el médico. Ahora, si la magistrada cuando le pican las abejas deja al niño, se sale y empieza a caminar, no tiene una reacción inflamatoria aguda, es decir, no entra en choque anafiláctico, porque si no, en el momento en que ella empieza a caminar, que se ve que camina muy rápido y luego se empieza a frenar, ahí se hubiera llevado las manos a la garganta y entonces hubiera caído ya desmayada, exactamente, desplomada, y con el estridor y la dificultad respiratoria. No fue un choque anafiláctico, ¿por qué? Porque todavía alcanzó a llegar al hospital. Ahorita vemos las complicaciones que tuvo en el hospital, porque esto es bien cierto lo que usted dice. Aquí 2 cosas a resaltar. La primera, ¿por qué? Y ejemplo, estamos todos aquí reunidos y de repente hay una colmena y un panal y ¡pum! Se salen todas. Y tenemos 2 niños. En ese momento, nuestro deber como adultos es agarrar y cuidar a los niños, sacarlos inmediatamente. ¿Por qué, maestra? Porque el niño tiene mayores complicaciones que el adulto por una sola cuestión muy sencilla, que es la superficie corporal del niño. El niño está más pequeñito y como dice Paracelso, la dosis se hace al veneno. No es lo mismo que usted llegue en 3 abejas y le piquen y esa dosis de veneno le va a afectar su sistema
ejemplo, su sistema circulatorio en el momento en que va ingresando el veneno, que tiene que ser un recorrido más grande que en el caso de un pequeñito que pesa mucho menos, ejemplo, sus 60 kilos contra el pequeño de... Ay, gracias. O bueno, ¿cuántos pesa? No, más, pero eso te digo bueno. que gracias. Perdóneme. Bueno, los 60 kilos de Tú quédate en 1,65. 60. De 1,65 contra el niño que pesa, ejemplo, 15 kilos con sus 90 centímetros. Esas 3 mismas abejas que le piquen, ejemplo, porque ya no pueden picar más de 2 veces, le pican y entonces esa pequeña estatura con ese poco peso, la concentración de dosis de veneno es mayor. Por eso los niños con unas pocas picaduras tienen más riesgo de morir por envenenamiento que un adulto. En la historia, si se acuerda de Mi primer beso, que esta fue una película padrísima, que al niño tiene un envenenamiento masivo de abejas. Pero bueno, él era alérgico a las abejas. Él era alérgico a las abejas. Pero aquí lo que nos enseña es un envenenamiento masivo. Una y otra. ¿Por qué? Porque estos animalitos al picar liberan una feromona que es un indicativo de que van a atacar. Tienen que atacar porque están preservando la vida de la reina. Sí. Ahora, esa es la primera instancia. La dosis respuesta del veneno con el tamaño de los niños, con la superficie corporal y la superficie corporal de un adulto con el peso del adulto. Entonces, es más probabilidad que sobreviva un adulto que un niño por el tamaño tan solo. Pero a ver, una pregunta. Si digamos que te empiezan a picar en todos los brazos, ¿sería importante que tú mantuvieras levantados o acostados o tu misma posición siguieran llevándote caminando o si te acuestan? ¿De cómo empieza a recorrer? ¿Tendría algo que ver? Así es, buenísima. Sí, primero que nada, lo recomendable es siempre quitar los aguijones. ¿Por qué? La abejita está demostrado que está conectado su aguijón a su sistema digestivo. Ajá. Por eso es que cuando pican y queda el aguijón, la abeja se le desprende parte de su intestino y por eso la abeja termina muriendo, exactamente. Uh-huh. Entonces, queda clavado el aguijón. Porque hasta se mueve. Sí, porque tiene esa función de estarse contrayendo, porque por eso es el aguijón, para ser la forma de defensa. Entonces queda el aguijón ahí clavado. ¿Qué se tiene que hacer, maestra? Se tiene que retirar. Muchos, en algunos artículos, mencionan que se debe de retirar incluso con una pinza especial para que no se, como bien lo dijo usted, no se aplaste y no se libere más veneno. Pero en el supuesto, porque se está contrayendo y está metiendo veneno, por eso es importante. Y aquí digo, vuelvo a repetir, perdón por decir esto, pero qué mala onda por los del vehículo que no la dejaron de entrar, porque le hubieran dicho, oye, súbete. Ya no te expongas, vete, súbete. No lo quería yo decir, pero... Sí, perdón, pero... No, es que sí. Sí, era de, oye, súbete rápido, o sea, no te estés exponiendo más. Hasta acercarle el vehículo. Sí, porque se escucha cómo le bajan los seguros. Sí, no lo dejan entrar. Sí, no. Entonces, sí es una cuestión... ¿Eso es una omisión? ¿Podrías...? Es que estaría interesante. Saber si pudiste haberlo ayudado. Es que sí era una ayuda, pero... ahí sí no sabría la legislación de ese estado de la República cómo podría entrar. Entonces, porque es otro estado, a diferencia de aquí de Ciudad de México. Ajá. Entonces, fíjese, entra el aguijón y dice los artículos, ok, el aguijón hay que retirarlo porque se está contrayendo y está metiendo veneno. ¿Qué se recomienda? Ok, no tengo unas pinzas. Pues entonces con 2 credenciales, ejemplo, tengo mi INE y la de, ejemplo, Ciudad de México, tarjeta, el metro. Sí. Y entonces meto hasta el fondo y entonces trato de, así como con estas monedas voy a hacer. Esa es una buena idea, sí. Entonces clavo y entonces presiono y lo jalo. ¿Para qué? Para no presionar el aguijón. Pero dicen, bueno, estoy en Zacatecas, el hospital está a 1 hora, pues bueno, ni modo. ¿Por qué? Porque el aguijón va a seguir contrayéndose. Sí, de los males el menor, entonces ¿no? dice, bueno, pues como sea con la mano, con cuidado voy a quitarlos. Es importante siempre quitarlos, no hay que dejarlos ahí. Entonces, en este caso que usted comenta, no hacer que el paciente corra o que se mueva muy rápido. Yo preferiría, ¿sabes qué? Siéntate rápido en el vehículo y vámonos al hospital, porque bien lo dice usted, en el hecho de que exista mayor movimiento de la circulación, va a tener mayor alcance el veneno. Se lo pongo así, es un caso de farmacología simple, es como cuando todo el mundo dice,
estamos ahí, ahora con ejemplo, va a pasar en alguno, que estemos ahí en la convivencia, en la cervecería, por ejemplo, y todo el mundo esté sentado ahí, la maestra Vilma, y ahí está el Olivares, ¿no? Y de repente todo el mundo esté tomando ¿qué le gusta? ¿Su mojito? Sí, una cervecita, Ándale. un mojito. Y sí. estén ahí después de 4 Para el mojitos. calor. Ándele. Y no se muevan. Y de repente digan, voy al baño. Y se levantan y luego regresan. Y se le dio el aire. Ajá, le dio el aire. No le dio el aire. Fue que caminó, se movió y entonces se distribuyó más rápido el alcohol. El caso de los medicamentos y el veneno es igual. Está, por ejemplo, la persona tirada, la levanto y empiezo a hacer que camine muy rápido, se va a mover más rápido el veneno. Entonces, recomendable. Digo, no había ahí, por eso es que mucha gente, silla de ruedas, no, lo ideal es inmediatamente el hospital, quitar aguijón e irse directamente al hospital, porque tienen que dar soporte, ahorita vamos a platicar. Bueno, es más, si usted me lo permite. Pero a ver, Ajá. nada más rápido antes de que avances. ¿Y entonces de qué demonios nos sirve la adrenalina? La adrenalina es una sustancia que se va a liberar para la sobrevivencia, es lo único que sirve, va a hacer liberación, efecto, gasto cardíaco rápido, es decir, taquicardia, movimiento de sangre de órganos sacrificables como la piel, sistema digestivo. Se lo pongo así de sencillo. Una persona que tiene diarrea y que tengo enfermedad, viene un carro y tiene que correr para que no lo atropellen, se le olvida que tiene diarrea y brinca. ¿Y por qué? Porque es el sistema de adrenalina. En ese momento, todo el sistema digestivo queda solamente en stand-by, es decir, como hibernando, para que toda la sangre viaje a corazón, músculos y pulmones y sistema nervioso. La sangre se va a concentrar únicamente músculos para que corra rápido, corazón, pulmones y sistema nervioso, para que pueda huir o pueda defenderse. O sea, que eso que fue, posiblemente la adrenalina fue la que la ayudó a llegar al auto. Sí, la adrenalina hace que se quite rápido que pienses Sí. porque tiene que sobrevivir para cuidar a su hijo, lo envuelve y a pesar de, y aquí, perdón, lo voy a decir en una hipótesis médica, cuando lo está abrazando, estoy casi seguro que todas las abejas le empezaron a picar en la espalda. Sí, claro. En la cabeza y en los brazos, entonces Sí. empezó a caminar. En los primeros tal vez sintió mucho dolor, pero en los siguientes ya no, porque era la adrenalina de salvaguardar lo más importante para ella. La deja, cierra y se sigue caminando. Eso es adrenalina pura. ¿Por qué no podemos tener adrenalina en todo momento? Porque nos infartaríamos. Así de sencillo. La adrenalina son pequeñas cantidades para que nosotros sobrevivamos. Es como, por ejemplo, maestra, voy a meter un poquito, perdón, para la cuestión de la sexualidad, si usted me lo permite, pero viene como un ejemplo. ¿Por qué no podríamos tener un orgasmo de horas? No, pues nos morimos. Porque yo creo, nos moriríamos, ¿no? Exactamente. Por eso algunos, esto me lo dijo un colega médico, el orgasmo le llaman la muerte chiquita. Porque puede ser tan intenso que la gente se desconecta y grita y lo que usted quiera en un orgasmo, pero es en segundos. No puede durar muchos minutos porque entonces podría ocasionar una catástrofe en nuestro cuerpo. Por eso tampoco podemos estar contentos toda la vida, porque también puede producir algunas alteraciones, exceso de dopamina. Por ejemplo, usted lo ve con los adictos a sustancias que liberan mucha dopamina, les baja y entonces necesitan otra más, pero eso también hay una desregularización en todo su sistema. Entonces, a lo que voy con la adrenalina, si todos tuviéramos adrenalina en todo momento, sería tanto impacto para el corazón que lo termina infartando. El niño realmente no sufre, o sea, sufre picaduras. Sí. Pero no la cantidad de la mamá. Sí, exactamente. Tiene que ver que las abejas también tuvieran una distancia una distancia que para ellas incluso fue más fácil atacar a una persona más alta que al niño, o sea, que no se bajen, sino se permanecían atacando lo que lo que tenían más cercano. Sí, porque la mamá se da cuenta, lo envuelve y lo carga y se lo lleva. Pero algún tipo de picadura o por el tamañito no le llegó tanto. Es que aquí son dos. Una, como ella lo va protegiendo, entonces es un escudo humano. Todas están ahí.
más la liberación de la feromona de las abejas va a hacer que estén picando ahí. Entonces, y el niño está encapsulado. Por eso es que al niño sí le pican, pero no tanto como a la mamá, porque la mamá literal sí se sacrifica por el hijo. No sé si tú te acuerdas, hace muchísimos años, yo no sé si es una leyenda urbana, pero todas las mamás no las creímos y queríamos o tener una mamá así o ser una mamá así. Pues resulta que la historia decía que había un niñito que estaba jugando y el papá estaba con el gato cambiando una llanta. El caso es que el niño trata como de ver, se queda solo el coche, se cae el gato y el carro cae encima del niño, por lo que la mamá lo ve, sale corriendo y como Hulk levanta el auto y sacan al niño. Esto es... Yo no estoy hablando de mamás, ni estoy hablando de paternidad y maternidad. Es un instinto de proteger, como bien dices tú, que nos pudiera dar velocidad, fuerza, todo lo necesario para salvaguardar la vida de lo que estamos cuidando. O sea, sí es como un superpoder. Es un superpoder en ese sentido, pero no a tal extremo. Aquí habría que ver dos cosas, maestra. Una, si realmente el gato se cayó completamente. Dos, el peso del automóvil, porque hay automóviles que pesan más que otro. Por ejemplo, un sedán de 1968, el famoso Bocho, pues pesa mucho menos que, ejemplo, las actuales camionetas. Sí. Entonces, aquí tuvo que ver muchos factores. Y claro, no lo levantó así, sino probablemente una nada más pequeña distancia para poderlo liberar. Sí llega a ser posible, digo, y aquí hay que aclararlo, cierta altura, porque tampoco lo cargó así como Superman y lo aventó. Sí, la adrenalina ocasiona este efecto de supervivencia. De hecho, le platico rápido, en el trabajo de donde veo vivos, había una enfermera que decía que su esposo, que era médico, cuidaba a su hija de brazos, estaba chiquita, como de 1 año, y que la llevaba en una como, no sé, se llaman portabebés, donde agarran como una canastita y colocan ahí al bebé. ¿El bambineto? Es que desconozco, no sé cómo se llama. ¿Pero llaman. rueditas para llevarlo? No, que eran como una canastita y ya llevaban al bebé. Sí, sí, puede ser bambineto, que es como una camita. Sí, ándale. Okay. Entonces, que llevaban al bebé en esta camita adentro en su vehículo y que el doctor, como siempre, viajaba de un clásico de doctores, de un trabajo a otro. Entonces, que salió de un trabajo porque la mamá creo que estaba de incapacidad, tenía algo, y no había de otra más que llevarse a la pequeñita. Entonces, se iba de un trabajo con la bebé, y en eso decía que también fue culpa del doctor. Se estaciona con el carro encendido, se mete rápido para checar. Bueno, en aquel entonces por tarjetas, porque no hay biométricos, checaba con la tarjeta, se sale y le daba la vuelta al estacionamiento y ya llegaba para que no le pusieran retardo o falta. En una de esas llega, hace lo mismo, pero cuando se asoma, ya el vehículo se lo estaban llevando. ¿Por qué? Porque había un drogadictillo de por ahí de la zona que ya había visto al doctor, ya había visto el horario. Por eso le digo que los delincuentes son muy inteligentes. O sea, se metió al coche y se lo llevó. Se lo llevó con la bebé. Ajá. Y entonces dice la compañera enfermera que fue tanta la desesperación del doctor que dice, esto es lo que dijeron los compañeros que lo vieron, que porque llevaba el doctor la bata, que empezó a brincar entre los carros. Afortunadamente no había tráfico, pero que brincó entre los carros, iba corre, de la desesperación. Y que cuando alcanzó el bocho, porque era un bochito, que empezó a frenarse porque ya no hubo a dónde, que en ese momento levantó quitó la puerta, la abrió, y que dicen que levantó al drogadicto así con mucha fuerza y lo azotó. Entonces, la adrenalina sí puede ocasionar, no que seamos supermanes, pero sí nos da para sobrevivir. Yo creo que a usted le ha pasado que si viene alguna bicicleta o algún vehículo, pues hasta brinca y reacciona de una manera que tal vez yo brinqué hasta esta parte, sí, es la adrenalina. Cuando yo lo he platicado, cuando se quemó la casa y yo estaba en la cornicita, yo me acuerdo ver a la vecina que era chiquitita, pero esa sí ha de haber pesado como 45 kilos y 1.50, era chiquititita.
Y de estas escaleras que se van abriendo, que son muy pesadas, yo me acuerdo haberla visto corriendo, cargando ¿cómo se llama? La escalera. Sí. Ella sola. Yo creo que cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, entonces se le cayó. Pero ella sola venía corriendo. Sí. Entonces, y esto lo estamos hablando porque por otro lado conocemos la historia del niño Vicente, conocemos de Mexicali, Ajá. conocemos la historia de una madre que por ir a comprar unos boletos de este grupo de los Bukis, decide dejar a su menor dentro de su coche con unas temperaturas elevadísimas. Conocemos otro caso de una mujer que igual por ir a comprar unas cervezas en una de estas tiendas Oxxo, deja a sus niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tipos de madres, padres, o sea, quien cuide a un menor, digamos, con estas que no entienden la gravedad y qué es lo que representa tanto, digamos, el ataque, o sea, directo de algo que tú no puedes controlar y de lo que sí puedes controlar? ¿Qué le parece si, antes de pasar a esto de la omisión de cuidado por parte de los papás, nada más para que a las amigas y amigos les quede un poquito más claro del envenenamiento de abejas, mencionarle dos cosas, maestra? Una, que justamente cuando hay un envenenamiento de abeja, se van a liberar varias sustancias que son propiamente, que van a producir este mecanismo de toxicidad, es decir, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando somos picados por abejas? Si liberan mínimo 5 sustancias ya conocidas, que es la melitina, que ahorita le comento qué hace, la hialuronidasa, la apamina, que son sustancias como la fosfolipasa A2, y dice, bueno, ¿qué son estas cosas, no? Bueno, estas sustancias van a hidrolizar la membrana o en este caso también van a alterar. ¿Qué es hidrolizar la membrana? La van a llenar de líquido. Nuestra célula del cuerpo es como si fueran cuerpos chiquititos. Tienen algo que se llama membrana celular y tienen muchos organelos, muchos organitos, por decirlo así. Okay. Entonces, la célula está cubierta por una membrana, es decir, mi mano, que se llama membrana celular, y esta membrana tiene muchos poros para el intercambio de sustancias, entre ellos y elementos muy importantes como el sodio y el potasio, el calcio. Por eso es cuando dicen, es que le inyecté potasio, por ejemplo, y produjo una arritmia y se murió la persona. Entonces, hay sustancias que van más dentro de la célula y otras más fuera. Por eso es que estas sustancias pueden entrar libremente siempre y cuando la membrana lo permita. Entonces, ¿qué se llama hidrolizar la membrana? Que se llena de agua, se hincha, y ahí vamos a tener varias alteraciones. Otra, por ejemplo, la hialuronidasa facilita la difusión del veneno. ¿Qué es esto? Ya tengo una membrana hinchada por el líquido y entonces va a hacer que se meta más fácil el veneno, así como también hay neurotoxinas. Por eso es importante que cuando tengan el aguijón, es importante retirarlo, porque estas sustancias van a empezar a hacer efecto en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es el gran problema, maestra? ¿De qué murió la magistrada? No murió de un choque anafiláctico. ¿Cuántos días estuvo en el hospital? Esto fue el 3 y murió el 12, o sea, 9 días después. Okay. Mire, la cuestión del choque anafiláctico es una muerte, pica o la sustancia y a los pocos minutos muere la persona o a las pocas horas, ¿de acuerdo? Por más tratamiento que se le pueda dar al paciente, puede fallecer a las horas si es un choque anafiláctico. ¿No importa el peso, no importa la edad, nada? No, aquí hay choque anafiláctico tanto en adultos como en niños. Okay. Ahora, la gente va a decir, bueno, pero si estuvo hospitalizada varios días, pues ¿de qué murió? Pues resulta que este tipo de sustancias, va a producir destrucción en el músculo, que se llama rhabdomiólisis. Esta rhabdomiólisis, cuando se destruye el músculo, va a liberar algo que se llama mioglobina, que es mioglobina. Okay. Esta mioglobina va a producir que prácticamente exista mioglobina en todo el sistema circulatorio y finalmente termine filtrándose en el riñón. Y esta mioglobina
lamentablemente a producir un daño renal agudo. Entonces ya tenemos, fíjese, rabdomiólisis. Manejando este artículo, ¿qué produce el veneno de abeja en los días? Va a producir rabdomiólisis, es decir, destrucción de los músculos en el lugar donde hubo la picadura. Okay. En el lugar de la destrucción de esa parte del músculo va a haber liberación de mioglobina que va a ir al riñón. Va a haber destrucción de las células sanguíneas, de los eritrocitos, hemólisis, que así se llama, y va a la larga a producir también edema pulmonar, edema cerebral. Si usted conjunta todos estos elementos, edema cerebral, edema pulmonar, falla renal aguda por la liberación de la rabdomiólisis, por la destrucción de los músculos, va a producir una falla orgánica múltiple. Entonces, por eso es que las personas que los llega a picar, ejemplo, abejas, algún otro insecto, víboras venenosas, algún arácnido, y que van a estar varios días hospitalizados y al final fallecen, y mucha gente de repente llega a decir, ¿ves que falleció por mala atención? No, falleció por el efecto de estas sustancias que a la larga desencadenaron la falla orgánica múltiple. Oye, pero es que los médicos, ¿por qué no actuaron? Es que a pesar de que actúen bien, lo que nosotros vemos como pacientes o como familiares es la punta del iceberg o el efecto del terremoto. Ejemplo, sí, claro. Viene la picadura de la abeja, es el efecto del terremoto, pero no vemos, ya después, llegó al hospital, la van a salvar, y lo clásico que mucha gente dice, si llegó al hospital, la trajimos viva. La trajimos viva, y si llegó al hospital es porque hay un milagro que va a estar bien. No es cierto. Las primeras horas o los primeros días son las etapas más críticas. Por eso es que muchos de estos pacientes entran a terapia intensiva para tratar de darles el soporte necesario. Pero si el cuerpo entra en falla orgánica múltiple, a pesar de traerles al Dr. House, va a haber defunción. ¿Por qué? Porque fíjese, estamos afectando sistema renal, sistema respiratorio, agua en los pulmones, agua en el cerebro y la lesión en los órganos, en las células sanguíneas. Está destruyendo todo. Por eso es que a pesar de que esté en terapia intensiva, con los mejores médicos, con los mejores tratamientos, si estos venenos hacen esta falla múltiple, hagan lo que hagan, lamentablemente viene un fallecimiento. Por eso es importante, como decimos, la medicina preventiva es lo más importante. Ven el panal, no se acerquen. Veo que están las abejas ya empezando a salir, me voy, no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente, con todo respeto voy a decir, esta magistrada es un héroe para todo el país. Pero, sí, porque salvó a su hijo, pero perdió la vida y lo dejó solo. Pero cuando crezca el nene, el niño va a decir, yo no quiero a mi mamá como héroe, yo quiero a mi mamá conmigo. Y entonces, eso es cuando veamos, ojo, si vemos un panal y empiezan a salir, mejor hay que irnos. Pero a ver, una cosa. Siempre luego nos dicen, es que nada más le echan al gobierno. Ajá. Es un deportivo, por lo que yo asumo que es un lugar donde siempre hay o niños o jóvenes o adultos mayores caminando, pero alguien está haciendo ejercicio, están habiendo cantidad de personas reunidas. ¿No serían los lugares donde Protección Civil sí, claro, debería de estar más atenta y estar revisando, fumigando, viendo? Porque en esos lugares de concentración, también la gente, que somos muy cochinos y dejamos que la fruta tirada y eso atrae a las abejas, a las moscas, a otros bichitos. Pero es que yo creo que llega un momento donde todos somos partícipes de estas mismas tragedias. Aquí fíjese la pregunta que hace ratito me hacía de la responsabilidad de las personas que están en su vehículo. Y esto sí es bien importante. Aquí sí hay que abrir un procedimiento, ya sea interno, incluso en la Fiscalía de Servidores Públicos o de plano la destitución, porque sí tiene que haber, porque fíjense, todo el mundo dijeron, híjole, pobre magistrada.
Pues sí, pero que alguien si nos ve, ¿sabes qué? Pues ve directo al encargado, porque sí es una omisión por parte del responsable de este deportivo, porque el responsable de este deportivo tiene que salvaguardar el bien jurídico tutelado más importante, que es la vida. Tiene que tener protocolos, como bien dice usted, de protección civil. Tienen que estar fumigando por roedores, por lo que usted quiera, incluso ahorita como parodia, pues el hantavirus, ¿no? Sí, claro. Pero entonces tienen que fumigar contra roedores, arácnidos, este tipo de insectos. Entonces, si había un panal ahí, si no llegan y de repente aparecen. Si no llegaron ayer y aquí vamos. Tienen días. Exactamente, semanas, meses. Fue una omisión por parte del responsable de este deportivo. Y ahí, pues, si tanto estiman a la magistrada, sus amigos, pues directamente ya abrieron un procedimiento, lo siento, pero tiene que pagar. Son vidas que se perdieron y personas lesionadas. Sí, incluso los extintores. Sí. Deberían de estar porque son lugares públicos. Así es. O sea, pueden estar dentro de una oficinita, en un espacio donde tenga una... Pero es que también a veces... Yo sé que cuando nos paralizamos, luego pensamos lo que debimos haber hecho. Pero anteriormente, yo no sé si los coches muy, muy, muy nuevos, las yacas inteligentes, traigan todavía extintores. Antes muchos coches traían extintores. Incluso, ¿te acuerdas que vino a darnos una plática un ingeniero y nos regaló, que es el que yo traigo en el coche, un extintor de emergencia, ¿no? Entonces, empezar a tener también que como población, sepamos que donde hay un panal, ahora sí que vive la abejita y se puede enojar. Y en una de esas, los niños también le avientan cosas, se nos hace muy fácil, como te decía, con una escoba pegarles. No. Acercarnos, porque sí se dan pláticas en las estaciones de bomberos y son gratuitas. Y ellos te explican cómo hacerlo. Pero desafortunadamente este tipo de incluso de cursos, ya que se ahogó el niño, entonces tapamos el pozo. Yo fui a tomarlo una vez que se me había quemado la casa. Tal vez, si lo hubiera tomado antes, hubiera terminado igual, pero posiblemente el daño hubiera sido menor. Entonces, yo creo que como población tenemos que estar conscientes que estos animales, es su mundo, y ellos van a proteger su reina, van a proteger todo lo que implica un peligro. Pero entonces... llega esta magistrado al hospital, se está 9 días. ¿Qué tendría que ver? ¿El grado de daño o hasta el grado físico de su salud, de sus defensas? ¿Tiene algo que ver también cómo estés tú a nivel salud? Sí, claro, buenísima pregunta. Los factores externos y los factores de comorbilidad son muy importantes. Ejemplo, no es lo mismo una persona que le pique una abeja de 20 años a una que ya tenga 70, por ejemplo, la edad, porque la edad tiene mucho que ver por dos cosas. Una, el envejecimiento natural, que nuestro sistema va haciéndose con más deterioro en cuanto estemos avanzando en años, y otra, la cuestión de que ya con la vejez, lamentablemente, afortunados los que tienen una vejez que están sanos, que son muy pocos, y tienen el privilegio de envejecer y que estén sanos, pero la mayoría de nuestra población mexicana, usted sabe que México es un país, lamentablemente, pues con obesidad, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, oncológicas, de todo tipo. Entonces, esos son factores muy importantes que tiene mucho que ver con la sobrevida de la persona. Ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga obesidad y como decimos que está fofo, o sea, más bien, perdón, bofo, que son de estos como gorditos pero muy suavecitos. Como guangos. Sí. Al que está gordito, pero tiene masa muscular. Sí, ándele, que está macizo. Si nosotros nos ponemos exactamente igual, ejemplo, los pican 100 abejas a cada uno y terminan los dos en terapia intensiva hospitalizados, el que está macizo pero gordito va a tener muchísimo mejor pronóstico que el que está gordito hueco o bofo. ¿Por qué? Porque la masa muscular va a ser el banco que en ese momento el cuerpo va a agarrar toda la cuestión, digamos, de economía para que el efecto que va a tener en los días de inflamación,
del estrés a nivel celular lo va a regular con base a comerse los músculos. Por eso es muy importante que toda la gente tenga actividad muscular. Me gusta el ejercicio, pero nada más el ejercicio de correr. No, hay que tener un poquito de músculo, porque si llegamos a estar enfermos, nuestro cuerpo va a agarrar de toda la reserva, ejemplo, reserva monetaria del músculo, y de eso va a sobrevivir. Por eso es que cuando alguien lo someten a cirugías de urgencia o se avientan hospitalizados, si se da cuenta, la gente baja de peso. Sí, no sé si se ha claro. dado cuenta. Sí, sí. Por el estrés de la célula, y va a agarrar de los músculos. Nuestros músculos son nuestros bancos. Por eso como dicen muchas abuelitas, un buen viejo es el que está todavía fuerte. Ya sea abuelita o abuelito, pero tiene que tener pues buena masa muscular. Decía el oncólogo de mi mamá ya ves que tenía melanoma, y ella hizo yoga 30 años antes de que le diera cáncer. Y decía su oncólogo que el nivel de cuidado del cuerpo que tenía, de cómo se alimentaba todo, decía, esto es algo que hasta el cáncer respeta. Sí. Y entonces sí va a agredir el cuerpo, pero no lo va a acabar de la misma manera que alguien, perdón, que no tenga este cuidado de alimentación y de todo. Yo me quedé con una duda y perdón. Cuando una persona en teoría está sana, ¿ok? Sí. Y tuvo este tipo de picaduras y por eso es que murió, ¿esta persona puede donar sus órganos? En teoría no, porque hace una falla a nivel orgánico. Porque a diferencia de, ejemplo, una persona con muerte cerebral, Ajá. ejemplo, una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, va alguien en la moto y ya se cae y se pega en la cabecita, o alguien por el arma de fuego y ¡pum! Pero ¿qué cree? No hay daño en los demás órganos. No hay un envenenamiento masivo en los demás órganos. En estos casos no es tan factible. ¿Por qué? Porque tenemos liberación de la mioglobina hacia los riñones. Entonces los riñones entran en una insuficiencia renal aguda, que no es tan recomendable para una donación porque ya lleva una inflamación y un daño. En el caso del edema pulmonar también ya va lastimado por el exceso de líquido. Entonces, por eso es que no es tan viable la donación de órganos en fallas orgánicas múltiples, porque los órganos ya están muy deteriorados. A diferencia del que tuvo muerte cerebral, los demás órganos no tienen nada. Sí tienen una ligera inflamación por el efecto de algo que se llama hipoxia-anoxia, que es decir, la persona cuando recibe el impacto y en lo que la estabilizan, bajó el nivel de oxigenación, y bueno, ese es un efecto que después se corrige y va a producir algunas sustancias que se llaman radicales libres por la falta de oxigenación, pero al momento de venir la respiración artificial, restauran de nuevo a los órganos para que esa sustancia de radicales libres pueda ser reemplazado con oxígeno normal. Entonces, ahí ya ayudan al órgano. Pero en la falla orgánica múltiple, donde hace insuficiencia hepática, renal, circulatoria, y al momento de que viene la fase de choque, se colapsan los vasos sanguíneos. ¡Fup! Aparte de que ya tiene el daño del veneno y daño ejemplo, en el riñón de la mioglobina, viene la estrechez de los vasos que le va a producir falta de oxigenación. Entonces ya tiene 3 elementos lascivos: veneno propiamente dicho, el estancamiento y el líquido extravasado que produce el edema, más la falta de oxigenación celular. Esto produce un daño en todo el órgano y por eso no es viable la donación de órganos. ¿Y entonces de qué sirven realmente los antídotos que están en los hospitales? Los antídotos son, muy buena pregunta. Los antídotos sirven solamente para alcanzar a recuperar en ese momento y revertir el efecto del veneno, pero tiene un tiempo. Esa es buenísima. Buenísima. Yo me acuerdo muy bien el caso, rápido se platico, de un adolescente que tomó muchas pastillas para una enfermedad crónica degenerativa. No lo voy a decir cuál porque es de muy fácil acceso y muy barata, pero se manda para pues un exceso, cuando mucha gente come en exceso ciertas cosas, y se mandan abuelitos generalmente.
Esta adolescente hace un berrinche, ve la caja completa de este medicamento del abuelito, porque el IMSS, el ISSSTE, pues es obvio que le daba este medicamento porque es una enfermedad crónica. El abuelito pues, los dejó ahí. El problema fue esta niña que se enoja, ve las cajas del abuelito y se las toma. El efecto de este medicamento fue que produce una alteración en algo que se llama mitosis, es decir, afecta la estructura de la célula al momento de venir la replicación. Esto pegó más en el hígado e hizo una falla hepática fulminante. Le consiguieron primero 2 litros de leche, hicieron que vomitara, la mandaron a acostar. El chiste es que llegó 24 horas después al hospital. Cuando llegó, le alcanzaron a hacer lavado gástrico, le hicieron hemodiálisis, porque dijeron, bueno, hay que quitar la sustancia, hay que hemodializarla rápido para restaurar. Hicieron lo que hicieron. A ver, perdón. ¿Cómo que hemodiálisis? Sí. O sea, la hemodiálisis no es únicamente para limpiar el riñón. No, es que, buenísima. Lo que es la diálisis peritoneal y hemodiálisis, la función en sí de las dos, digo, una va en un catéter que va directamente al peritoneo, que con estas bolsas de líquido especializadas se conecta al paciente, y la hemodiálisis es un catéter en un vaso sanguíneo fuerte, como por ejemplo el subclavio, conectan y entonces la máquina hace la función, dependiendo los criterios de cada paciente. Pero esto se da en insuficiencias renales crónicas o en efecto de algún envenenamiento masivo. Entonces, cuando el riñón está dejando de funcionar o es muy agresivo el medicamento, el veneno llamando a diferentes sustancias, incluyendo fármacos, conectan el catéter para que de manera rápida pueda filtrar la sangre, que es la función del riñón propiamente. El riñón es nuestras coladeras de nuestra casa, por decirlo así. Y la gente se la toma que para curar. Sí, no. Y por eso es que mucha gente no cuida sus riñones. Y en México se va a dar cuenta que en 10 años vamos a tener mucha insuficiencia renal porque nadie cuida sus riñones. Wow. Más que nada toman mucho refresco. Y también otro efecto, perdón, lo voy a decir, pero es el tabaquismo. Afecta... ¿Y por qué me volteas a ver a mí? No. ¿Quién te dijo que tomaba refresco yo no. y fumaba? No, entonces a lo que voy es que ¿qué produce? Todo lo que afecte nuestro sistema circulatorio de pequeños vasos le afecta al riñón, todo, incluso la hipertensión. No, entonces, bueno. Sí. O sea, fue es que mi consulta personal. No, para que los amigos regulen bien su presión arterial. Híjole. O sea, que toda la gente que es hipertensa no la deje así porque a la larga la hipertensión muerde al riñón, o sea, lamentablemente. Porque todo lo que tiene que ver en alteración de microvasos le pega al riñón. O sea, nuestro riñoncito aguanta, pero llega un momento en que ya no soporta y la persona entra en insuficiencia renal. ¡Órale! Ahora, le digo, esta adolescente hace el berrinche, la conectan a la hemodiálisis para que filtre, pero aún así entró ya en falla hepática fulminante. Entonces, hicieran lo que le hicieran, el médico salió, habló con el familiar, señora, pues lamentablemente hicimos lo humanamente posible, hicimos todo nuestro alcance, pero el medicamento ya afectó la función del hígado y solamente ha ido de 2 sopas. ¡Híjole! O consigue un trasplante de hígado, pero en 2 días, porque la joven va a morir en probablemente 2 días. Era de riñón, ¿no? No, o sea, lo que pasa es que hizo una falla hepática fulminante en el hígado. Entonces el médico dijo, pues en 2 días no hay manera. Casi imposible que se considera un hígado, porque el hígado ya está muy dañado y número 2, pues ya está entrando en agonía. Entonces hizo caso médico legal porque finalmente fue un atentado contra ella misma, la joven. Y pues uno lee el acta y dice, híjole, y venía la declaración donde ella se arrepiente, donde ella decía, es que ayúdenme. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo, sí, la clásica, no lo vuelvo a hacer, ayúdenme, pero se los juro, no lo vuelvo a hacer. No, pues ya lo hiciste. Pues es que ya no se puede hacer nada. Entonces, y falleció. Entonces, por eso es muy importante lo que usted nos preguntaba, porque hay que tomar conciencia de que a veces ciertas decisiones, pues sí, cuestan la vida. Aunque haya una solución aparente en un hospital para unos, no siempre es para todos. Sí, porque, ejemplo, el antídoto funciona siempre y cuando entre en la ventana de tiempo.
¿Y cuánto sería ese tiempo? Es que ahí depende qué sustancia sea, maestra. Híjole, pues Sí. está de la fregada, pues a saber. De hecho, cuando usted tuvo este magnífico episodio con el doctor Ramsés, Ujú. que es toxicólogo, Sí. pues existen los toxicólogos, Sí, que claro. son médicos con esta especialidad, que cuando el urgenciólogo dice, a ver, espérame, como Ya que ya no no lo sé qué sé, hacer. háblale al toxicólogo en friega. Sí. Porque hay toxicólogos que dicen, a ver qué se tomó. No le hagas ni lavado gástrico, porque empieza a hacer una reacción de vaporización dentro del sistema digestivo de la paciente, empieza a sacar el vapor y todos se mueren aquí en la sala de urgencias. Entonces, por eso es que los toxicólogos son muy importantes en la cuestión médica. No, y el doctor Ramsés Dorado es... Sí, es una maravilla. Vayan a verlo porque de verdad él nos va a quitar no solo todos estos mitos que hay con respecto a una intoxicación y una alergia, que nos Ujú. explicaba que son dos cosas Sí, diferentes, sí. al manejo de los medicamentos, a los venenos. Así que, bueno, no, el doctor Ramsés aparte tiene mugrosos 35, 36 años, es un bebé, ¿no? Y es toxicólogo, Sí, no. y es director de un hospital. No, Sí, está sí. impresionante Es la que carrera. los toxicólogos son Son unos cerebritos, genios. sí, son, porque tienen que saber dosis, cantidad, el efecto del veneno, cómo contrarregularlo, Exacto. cada sustancia, no, son cerebros. Sí, está son impresionante. cuates con unas Síganlo, memorias. Sí. búsquenlo Sí, como el doctor Ramsés Ramsés. Dorado, Sí. porque sí, está impresionante. Sí, y que vayan a ver Relatos del Misterio, ese capítulo es está buenísimo. el asesino de Tylenol. Sí, Ahí fue donde nos explicó Así es. todo. Y ya para ir cerrando, Sí. me gustaría que a mí sí me impresiona ¿cómo es que una mamá o la persona que esté al cuidado de alguien, no tiene que ser un menor, es capaz de ofrecer su propia vida? Pero por el otro lado, Sí. como te decía hace rato, tenemos a una persona de Mexicali, también pasó en Tijuana, que dejan a un menor en un automóvil y no tienen conciencia de que lo están literal entregando a los brazos de la muerte. Sí. Que esta mujer, porque no la puedo llamar madre, Sí. dejó a su menor de 3 años, Vicente, y sufre un golpe de calor y de quemaduras. Y pues es un caso desgarrador porque la mujer pide que no la juzguemos. Básicamente, y ya ver, es que nada más de acordarme me da mucho coraje. Sí, pero... sí, le entiendo. Entonces, mire, juntando estos tres que usted comentó, Mexicali, y las otras dos de ir por unas cervezas O por unos boletos para un concierto. Para el Ujú. concierto, es importante mencionar, y esto sobre todo, pongan atención, amigas y amigos, que en primer lugar los pequeñitos no tienen un sistema de regulación de temperatura como nosotros. Okay. Los extremos de la vida, el golpe de calor es muy frecuente y claramente los autores le dicen esto en la cuestión médica, que los dos golpes de calor más frecuentes son en los dos extremos de la vida. El abuelito y el niño, porque el niño todavía no tiene una madurez en su sistema nervioso de vida vegetativa para regular la cuestión de la temperatura, a diferencia del adulto. Y el abuelito, por otro lado, tiene ya un retardo o una alteración en su metabolismo y en su regulación. Es decir, se la pongo a todos los de 35 años en adelante, no todos, pero la mayoría, perdón por decir todos, pero la mayoría, cuando está inclinado de cuclillas por 5 a 6 minutos y de repente se levanta, Te mareas. se marea. Hipotensión ortostática. Ya nos está diciendo nuestro cuerpo que a pesar de que puedan correr maratones, ya está envejeciendo. ¿Por qué? Porque ya no se regula como en un joven de 17 años. Okay. Y eso pasa con la edad, es muy normal. Ay, pues lo dirás tú, Oliver. Sí, si tú no lo tienes, excelente, te felicito. Pero la mayoría que tal vez sí lo tiene, sí, porque hay gente que dice, es que yo no lo tengo, pues está bien, le aplaudimos, no lo tiene. No se pongan el saco. Sí, pero los que sí, quiere decir que ya su sistema de regulación ya está empezando a ser más lento. Ahora, ¿qué sucede con la cuestión de los pequeños, maestra, en el golpe de calor? Que esto es importantísimo. Los pequeños, si se da cuenta, los bebés, los lactantes o los pequeñitos de 5 o 6 años no sudan como un adulto promedio. ¿Por qué? Porque tampoco los niños en esa edad no tienen esta capacidad de sudar tanto como el adulto porque tienen menor cantidad de superficie corporal. ¿Eso qué quiere decir? Cuando sudamos y tenemos el líquido en la cara, en el cuerpo, el pequeño vientecito, el sudor sirve para algo. No es para que, ay, es que ya no quiero sudar. Por eso las personas que hacen estos sometimientos
de quitarse glándulas sudoríparas. ¿No es bueno? No es bueno. Incluso hubo una película. Yo iba a llevar a mi hija a hacer eso. No. Mire, hay cuestiones estéticas muy respetables, pero también viene costo-beneficio. Ejemplo, no sé si se acuerda un actor que murió por una película que hizo porque se pintó todo de dorado. Sí, bueno, el del Mago de Oz, el que hacía la hojalata, murió de envenenamiento. Sí, claro. Aparte de la pintura. Del envenenamiento, porque la piel absorbe, la piel tapa los poros. La pintura. La pintura, perdón. La pintura tapa los poros y también hay una alteración en la regulación de la temperatura. Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando uno suda? Cuando uno tiene fiebre y suda, el sudor va a ocasionar que se enfríe el cuerpo. Por eso es que cuando corremos, sudamos, y es porque no es que, es que voy a correr y voy a sudar y qué padre. Qué molesto que tengo que sudar. No, porque nuestro cuerpo nos está enfriando con el sudor. ¿En serio el sudor es para enfriar? El sudor es para regular la temperatura. Por eso cuando usted llega a tener fiebre, y fiebre muy fuerte, va a sudar, porque su cuerpo está tratando de enfriarlo. Por eso es que las abuelitas, fíjense, sin tener tanto conocimiento en medicina, agarraban estos trapos y nos los ponían en la frente y en la panza, que el de la panza se sentía horrible, pero nos lo ponían para enfriarnos, porque es el principio básico del sudor. Ahora, en el caso de los niños no pueden sudar tanto. Y si no sudan tanto, ¿qué cree que va a pasar? La temperatura se va a elevar. Sube. Exactamente. Ahora, tenemos un gran problema, maestra, en la cuestión del golpe de calor en los pequeñitos. Como no tienen tanta capacidad de sudoración y va a empezar a elevar su temperatura, vamos a tener 3 elementos terribles que muy seguramente estos pequeños pasaron cuando estuvieron con el golpe de calor y que en un caso, el de Mexicali, pues llegó a ocasionar la muerte. Sí, una cosa es la exposición al sol que produjo la quemadura, que produjo la quemadura de primer grado, y otra cosa es el golpe de calor que produce una alteración en los órganos más importantes, entre ellos, pues el riñón y el cerebro. Pero aquí tenemos 3 cosas, maestra. Uno es el famoso edema térmico, que produce un exceso de líquidos, generalmente en el pulmón y también en las extremidades. Otro es el calambre. Los niños cuando tienen golpe de calor pueden tener calambres. Por eso es que muchos de ellos incluso hasta están llorando porque pueden tener calambres, pero no lo van a manifestar porque muchos no saben qué es un calambre. Y otro que es la lipotimia, es decir, van a perder el sentido. Por eso es que incluso cuando alguien empieza a tener golpe de calor, empieza a tener mucho sueño. No sé si le ha pasado que usted se quede en el vehículo adentro con mucho calor, a pesar de que tiene abajo las... Te empiezas y de repente dormir, empieza usted y se quedó bien dormida. Sí, es parte de que nos está afectando la temperatura. Entonces va a tener lipotimia el niño, va a quedar inconsciente, va a tener un desmayo ahí. Después ya viene esta alteración por golpe de calor que va a afectar lamentablemente a otros órganos y va a ocasionar la muerte. Pero es importante mencionar que en esta época de calor, a pesar de que puedan ir, no, voy rápido aquí por la chela, que híjole, hay un montón me tardo 10 minutos y le cierro, no dejen a los niños adentro. Aparte, vámonos con abogado del diablo. Se lleva a robar el carro el ratero, se lleva al niño. O lo va a aventar. Exactamente. Que ya pasó, ¿te acuerdas lo de Argentina? Sí, con la pequeñita, sí. 2. O de Chile, creo que fue. Ajá. Otro elemento importante. El niño tiene menos superficie corporal. Esto acuérdense. El niño no es un adulto chiquito. El niño tiene menos cantidad de superficie corporal. El niño pesa menos. El niño no tiene todavía adecuada regulación en la temperatura y por lo tanto el niño va a sufrir mayor las consecuencias de un golpe de calor que de un adulto. Por eso es que cuando los migrantes se llevan a sus hijos, los primeros en deshidratarse son los niños. Claro. Por eso cuando el niño tiene fiebre y tiene enfermedad diarreica, entra inmediatamente la deshidratación. Entonces, por eso es que incluso en la televisión, en estos programas magníficos, cuando dicen, dale vida a suero oral, sí, porque se está deshidratando. El niño reacciona muy distinto a un adulto. Entonces, moraleja, amigas y amigos, si están acostumbrados a dejar a sus hijos en los carros, no los dejen, porque el golpe de calor que a ti te afecta no va a ser lo mismo que le va a afectar a tu hijo. Entonces, moraleja,
ya aprendimos estas historias terribles. Oye, que tengo un concierto que me lo regalan porque voy a ir a ver Guns N' Roses. Pues, a ver, mamá o papá, o sabes que me llevo a mi chamaco. No vas? Si no, no voy. No puedo dejar al chamaquito en el carro porque... Ni a un animalito, por favor. No, sí, tampoco. ¿Por qué? Porque va a entrar probablemente en este problema de golpe de calor y va a morir. Porque aquí recordemos algo, maestra. Como tiene una capacidad menos de adaptación que el adulto, pues muchas veces en hospitales no alcanzan a sobrevivir los niños. Y por último, a mí me interesa mucho este dato. Ahora sí que aprovechando la ocasión. Si ya vemos que está sufriendo un adulto, tú mismo, un menor, creo que con los animalitos creo que es diferente. Sí. Pero ya está el golpe de calor, no porque lo dejaste. Puede ser que estés en una carretera, haya un accidente, estés parado, se te descomponga el auto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sí y qué no? Porque puedo agravar esto. Lo primero que nada es que en el caso del golpe de calor hay que manejar inmediatamente la hipertermia, es decir, la elevación de la temperatura. Tengo que enfriar al niño o al adulto. Okay. Es decir, tengo que llevarlo a un lugar de sombra. Segundo, tengo que quitarle la ropa. Tercero, tengo que bajarle la temperatura sí o sí. Entonces, con paños, porque tampoco voy a ser tan ingrato de agarrar y aventarle cubeta. O sea, ¿eso sí serviría o sería peor? Es que puede ocasionar que también haga una contracción muscular muy fuerte y ocasione, pues quiera o no, alguna otra alteración como liberación de adrenalina y pueda que tenga una elevación del gasto cardíaco o de la frecuencia cardíaca. Por eso está súper mal recomendado que cuando tengan fiebre, agarren al niño y de una tina lo sumerjan con agua fría. Eso no sea mala onda. No se hace. ¿Qué se hace? ¿Y regulando? Ándele, maestra, sí. Es magnífico. Es regular. Al niño, yo con el codo toco un poquito, está media tibia, ok, soportable, sí. Meto al niño en la tinita y también, recomendación, cuiden el agua, vayan también acumulando en esa tinita, vayan cambiándola, sí, claro, contando el agua, digo, para que no se acabe. Hasta para la lavadora. Ándele. Pero bueno, meto al niño en la tina, ejemplo. Y le voy regulando, tomo una jícara de agua fría y la voy metiendo. Si tengo esta de teléfono, la pongo hasta abajo y le voy abriendo para que entonces el agua fría vaya suplantando el agua tibia, pero que el niño no se dé cuenta. Eso se hace mucho en los hospitales. No inventes. Meten al pequeñito agua tibia al inicio, sigue corriendo el agua, pero le ponen fría y el niño ya empieza a jugar, ya se reguló la temperatura, ni se da cuenta que ya está fría y se le baja la temperatura. Pero no lo metan inmediatamente en agua fría, no es lo meten hasta con hielo. Sí, no. O sea, ¿están locos? Sí, no, porque puede liberar adrenalina por el efecto del impacto del agua tan helada y eso hace que incremente la taquicardia. Y si ya hay una falla de alguna enfermedad que está siendo muy aguda, pues descompensa más al niño. O incluso el mismo frío, si es un niño asmático, le hace un broncoespasmo y al contrario es peor. No. Sí, bueno. O sea, es terrible. Entonces, en el golpe de calor, tengo unos paños, a ver, me quito la sudadera, le echo agua y poco a poco lo voy poniendo para enfriarle la temperatura y de ahí inmediatamente en un golpe de calor es hospital sí o sí, porque en el hospital lo van a hidratar, le van a regular mucho mejor la temperatura y le van a dar un soporte cardioventilatorio. Es decir, si el niño ya está entrando en paro, tiene que dar el médico urgenciólogo, que es un especialista, soporte, o el pediatra, en este caso el pediatra de urgencias, tiene que dar un soporte tanto al corazón para evitar arritmias, porque el golpe de calor lo que va a producir también es una arritmia y edema pulmonar. Todo es edema pulmonar, sí, todo lo que afecte la membrana de la célula en el pulmón va a acumular líquido. Entonces, incluso la baja de oxigenación produce agua en los pulmones, edema pulmonar. Hay diferentes tipos de edema pulmonar, pero eso ya es más técnico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regular la temperatura del niño, quitarlo de la exposición del sol, llevarlo a las urgencias, porque en urgencias probablemente si es un golpe de calor que ya está provocando una falla orgánica, va a producir arritmias y una falla respiratoria. Entonces, el médico urgenciólogo tiene que dar tratamiento para la temperatura, soporte vital, tanto cardíaco como respiratorio y neurológico, que tiene que cuidar también el cerebro. El jefe. Hidratarlo y ya con eso ya lo puedes sacar del golpe de calor, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, maestra, esté en la ventana de terapéutica. Es decir, el tiempo adecuado. Porque si ya llegan con el niño agonizando,
Ya O no en es este viable. caso que usted Sí. vio el capítulo de manera magnífica, ya incluso el niño estaba fallecido. Hagan lo que hagan, No hay ya no hay manera. retorno. Porque además ya hubiera habido también daño, ¿no? Sí, claro. Cerebral. Sí, magnífico. Como entra en la hipotimia por el efecto del golpe de calor, o sea, se desmaya, todo desmayo ocasiona disminución de la oxigenación. Si tenemos un niño ya en estado de inconsciencia, va a tener disminución de la oxigenación, va a empezar a entrar en paro, entra en paro, ya no respira, y en lo que lo reaniman, pasan más de 6, 7 minutos, ya hay un daño cerebral, ya está y muerte. Pero si lo llegaran a sacar del paro, pues hay un daño cerebral irreversible. Claro. Ay, pues la verdad que creo que este caso nos enseñó a todos mucho, ¿no? De una cosa es del manejo de estos animalitos, Sí. de lo que debemos y no debemos hacer, y de estos problemas de que ahorita estamos sufriendo, estos cambios de temperatura, Sí. me refiero de clima, en muchos estados de la República, en la Ciudad de México que no veíamos, pues ahora lo estamos viendo. Sí, claro. Y sobre todo, si ven ahí el problema, ok, no me voy a retirar, pero estar alerta, como dicen las abuelitas, un ojo al gato y otro al garabato. Estoy en un deportivo, veo que hay... Y esto me lo decía la maestra Aita Itandewi, que le mandamos un saludo muy grande del grupo CLEU, que es excelente criminóloga, y dice lo siguiente: yo tengo que ver cuando entro como criminóloga salidas de emergencia, cuántas hay, Claro. qué hay de riesgo, y no porque tenga paranoia, sino en un efecto de que llegue a pasar algo, yo sepa cómo reaccionar. Entonces, para todos los papás y mamás que vayan a estos deportivos donde son abiertos y puede haber algún panalito ahí, a ver, me voy a fijar. Nada más por salvar la cuestión de que si llega a pasar, sé qué hacer. Claro. Por eso es que hacemos simulacros en los sismos y ha funcionado bastante Sí. bien. Entonces, tengo que tener la cultura de la prevención. A ver, voy a entrar a un deportivo. Ok, voy a buscar si hay panales. ¿Dónde está un panal? Ah, allá. Ok. Si llego a ver que de repente se oye algo, que vienen corriendo gente de allá, ¿dónde está la salida? Ok. Y me voy a ir. Y avisar Y a avisar, Protección Civil exactamente. también, a los bomberos. Exactamente, porque igual vienen corriendo. Ay, vienen ya sé por dónde irme, me voy, me resguardo en mi vehículo, ya me voy de ahí. Si no traigo, me voy rápido y empiezo a avisar. No hay que quedarnos como espectadores porque... Sí, los videos se ven bien Sí. bonitos y ganan muchas vistas, pero murió una mujer. Sí. Y qué lamentable que, pues, una omisión por parte de las autoridades de ese, digo, para no... otra vez al gobierno, no, a ver, de Sí, ese de deportivo... ese lugar. Ajá. Es una omisión, ahí sí tendrían que proceder porque tendría que haber protocolos, como bien lo dices, de protección civil para fumigar, controlar este tipo de insectos o ponerlo en otra zona, salvaguardar la vida y la seguridad de todos. Y también, pues, mala onda, yo lo veo así, ¿no? Los del carro. Seamos buena onda, los de del carro verdad. que le Es que hubieran en ayudado. serio, ya hay mucha Sí. violencia, Jorge, en todos, no solo en nuestras, o sea, en nuestro entorno, en los medios, en las redes sociales. De verdad, no nos ataquemos. Mañana puede ser tú. Sí. Eso es lo que la gente no entiende. Sí. Que así como atacan a una persona, mañana pueden ser ellos sin las herramientas posibles. Sí. Pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ti. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y cuiden a sus niñas y a sus niños.